Buenos días, buenas tardes y muy bienvenidos a esta segunda edición de Aleteia Fit. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a un muy buen amigo mío, Denis Echegaray. Denis Echegaray es de profesión consultor de proyectos y ingeniero informático. Además, en los últimos 6 años se ha dedicado a profundizar en los modelos de educación y de aprendizaje. Es presidente de la Fundación Platón Educa y a través de la Academia del Desconocimiento enseña a profundizar en principios de diferentes artes liberales para observarlos, integrarlos y vivirlos en el día a día, que no es poco. Así que muy bienvenido, Denis Echegaray. ¿Qué tal, Pera? ¿Qué tal estás? Muy bien, señor, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí y para empezar un poco, siempre en las entrevistas me gusta que nos hable el invitado de su infancia. ¿Cómo empieza la película de la vida de Denis Echegaray? Wow. Bueno, pues nací en Barcelona, donde tú estás tú ahora. Mis padres se fueron a estudiar ahí y, y la verdad nací en un Barcelona de los 80, ¿no? Muy distinto al de hoy. En ese tiempo recuerdo mucho la educación de los profesores como muy de compromiso, de corazón. Una educación que necesitaba tiempo, aprendizaje, tranquilidad, no la vorágine que veo hoy. Y tengo muy buenos momentos de España, muy buenos amigos también ahí. Y esta educación que de una u otra manera, viendo a mis padres, dos educadores, de a poco va metiéndose como en el corazón de cómo cambia una palabra la vida de una persona, cómo una indicación te puede corregir el caerte o simplemente encontrar una guía o un apoyo cuando uno más la necesita. Estos son los principios que empiezo a observar desde niño. Empiezo a darme cuenta que varios de mis amigos no contaban con esos principios, esos apoyos, y empiezo yo a compartirles lo poco y nada que sabía. Pero vas encontrando como tu lugar, con muy poca conciencia, vas encontrando un pequeño lugar que es el que me ha acompañado toda mi vida, de consejero, de amigo, confidente, y te vas dando cuenta que ese niño que quería ayudar, que quería servir, quería ser útil, empieza a ser como la pequeña estrella o la pequeña luz que te guía y te va, independiente si hay caídas, hombres, que es parte de, vas viendo como una constante. Y eso es para mí una infancia que atesoro con mucho cariño, algo que mi hija cuido digamos, lo cuido mucho, que es que tenga esa infancia inocente, que se ría, que disfrute, que tenga un espacio de hablar con ella frente al espejo y que se cuide ese ser que está empezando a redescubrir. Tan importante, que a veces nos olvidamos que son niños, ¿no? Los queremos hacer crecer antes de tiempo y los tratamos como adultos y no como los niños inocentes, ¿no? Y llenos de ternura y de ganas de absorber, ¿no? Y claro, lo que absorben, si es un nutriente que le va a dar un sustrato vital tremendo, ¿no? Desde esa inocencia que le va a permitir recordar luego cuando sea mayor que es eso, ¿no? Tan importante, ¿no? En ese sentido. Has hablado de que las palabras a veces son como dan como pie al cambio en la vida, ¿no? Tú y yo somos dos personas que nos gusta mucho la palabra, nos gusta mucho jugar con ella. En esa infancia, ¿cómo definirías en pocas palabras o en una palabra ese Denis de la infancia? Te diría que inocente, Uh-huh. es un Denis inocente, un Denis que, a ver, ¿cómo te lo puedo describir? Muchas veces en esa inocencia caes en la burla, ¿no? Caes en, ¿por qué tú no haces esto? Si lo hace todo el mundo, ¿no? Es como, es que no me hace sentido, no. Entonces, la presión de la masa, en Uh-huh. esos momentos cuando todo el mundo lo hace y tú no porque no le encuentras sentido,
empiezo a saber que o eres ingenuo, o eres raro, o es, no sé, eres extraño, el bicho raro, pero Totalmente. yo creo que comienza la inocencia en darte la libertad de decir, pues yo no lo veo así. Entonces, esa semilla en la inocencia, te diría que comienza ahí, en la infancia. ¿Cuándo partís para Chile, vuestra familia? Justo casi después de las Olimpiadas del 92 en Barcelona, un año después, llegamos aquí y para mí fue como un terremoto porque veo un cambio como de vida y veo todo en cámara lenta. Cuando llego aquí veo todo en cámara lenta, es como, como en un siglo atrás, ¿qué pasó? ¿No? No sé, tomaba el bus en la parada a la hora, etcétera, y llegué aquí y todo el mundo casi codo con codo, que uno tenía que subirse antes que el otro, no había como un convivir, había el ley del más fuerte. Entonces, chocarte con esa realidad de niño, pues no es fácil, pero al mismo tiempo algo que me gustó de aquí es que había como una camaradería, había un sentir extraño que con pocas palabras en ese tiempo te abrían la puerta. Con pocas palabras las personas te abrían la puerta. Y ese sentir creo que es el que me encantó de Chile. El sentir que vi con una mentalidad más de niño. Claro, bueno, la diferencia entre sociedades muy mentales, sociedades más del sentir, que son la europea y la sudamericana, ¿no? O latinoamericana. Y bueno, el placer de poder haber gozado de los dos mundos, ¿no? También de todo y que España dentro de Europa ya es muy de tal, pero Cataluña precisamente es la más mental de todas las comunidades, ¿no? Eh, ¿Cómo es la relación con tus padres en ese momento? Cuéntanos un poco. En adolescencia, por ejemplo, más o menos por Por ahí. ejemplo. Ujú. Sí, te diría que no hay adolescencia donde uno no se rebele contra algo, ¿no? Veía los textos o sea, de sabiduría antigua que decían, no ha habido, como juventud, que no haya querido cambios, ¿no? Que no se haya rebelado contra algo. Entonces te diría que aparece el rebelde malentendido, que busca su espacio, que lo quiere hacer a su manera, que está muy bien, todo lo demás, pero quiere encontrar su propia forma de hacer las cosas. En ese tiempo, pues, no hubo una distancia tan grande con mis padres, pero sí sentí que cada uno necesita su propio reencuentro, su propio camino. Una anécdota que te puedo compartir aquí, que me sirvió mucho cuando adolescente, es que en una pelea con mi padre, en un momento sentí que le ganaba, ¿no? Entonces, como cuando un adolescente le gana al padre, es como, pero ¿cómo? No, esto no está, esto no pasaba. Y escuché una voz que me dijo, si incrementas la intensidad, le puedes generar un ataque al corazón, a tu padre, ¿no? Se lo puedes dañar. ¿Quieres seguir? ¡Wow! En ese momento dije, no, no más, no quiero seguir por este camino, está bien, pero quiero encontrar como una guía, un apoyo. Son muchas cosas, ¿no? Que pasan por una mente que está en adolescencia, rebeldía, y empiezas a encontrar como esos pulsos que te anclan de una forma diferente. Eso como que, son como cosas más sutiles, pero que te revelan algo un poco más profundo de la vida. Tú que trabajas tanto con adolescentes y con jóvenes, em, desde tu experiencia, ¿cuál sería el camino de la inofensividad inconformista para un adolescente?
¿cómo cómo lo llevarías hacia ahí? Qué buena pregunta. Muy interesante. Te diría que no hay adolescente que no quiera su lugar. Ahora, si empiezas a ver la sociedad, no es muy diferente. Todo el mundo quiere su lugar, ¿no? Desde ese principio de quiero mi espacio, está genial que lo quieras. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué lo quieres? Y ahí hay una bifurcación en el camino. Ahí es, ¿lo quiero para mí? 100% para mí. ¿O lo quiero para algo más? Entonces, el principio no está errado. Está bien que tú quieras tu lugar. El tema es desde dónde lo vas a ejecutar. ¿Qué vas a hacer en ese escenario que añoras, que pides, que reclamas? Ahí te diría que la adolescencia está bien que busque su espacio, pero siempre con una guía. Eh, como experiencia con Platón en los colegios, ¿no? Querían el espacio, se lo dábamos. Ahora, cuando ya lo tienes, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Bueno, no me lo pedías, aquí lo tienes, 1 hora a la semana, todo es tuyo. Pero es que hay mucho silencio, ¿no? Entonces, está bien el espacio, pero con una guía se convierte en algo más grande. Reconduces esa energía de explorador, de descubridor, la reconduces hacia donde él puede ser más útil. Y ahí sí que el espacio de servicio revela a ese adolescente y entonces se siente útil y quiere volverlo a repetir. Por ahí te diría que va esta directriz, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo, alguna experiencia en tu trabajo con escuelas o con adolescentes que hayas visto ese proceso de transformación? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo sucede esa magia? ¿Cómo consigues el clic? Cada caso es diferente, pero si tienes alguno como para ilustrar. Sí, sí, sí. Mira, tengo dos. Me voy a tomar la libertad de poner dos. El primero es con un adolescente con mucho miedo a hablar en público, que nos contaban que tenían que sacarlo de la sala de clases para evaluarlo. O sea, una crisis importante. Y es en una actividad de Platón donde se trataba de definir, ¿no? Definir un objeto. Sí, pero Denis, ¿qué es definir, no? Suena muy bonito, ¿qué es eso? Entonces, ya empezaban a cuestionarse, y ese era uno de los propósitos, cuestionar. Y el profesor puso para analizar un móvil, un teléfono. Bueno, y todo el mundo dijo, bueno, yo llamo con él, este es negro, ¿no? Y este adolescente justo era el tema que lo apasionaba. Y entonces empezó a hablar que el teléfono y que el kernel y que Android y que ya se fue al sistema operativo y empezó a hablar, hablar. Y todo el mundo decía, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está hablando en público? Si no se ha dado cuenta, ¿no? Y empezó a hablar de lo y terminó bien. Y a la salida de esa hora de clase, se acerca el profesor y le dice, profesor, acabo de hablar en público y ni cuenta me di. ¿Qué bloqueo mental había que le impedía hacer lo que ya hizo? Ahora, ese es el miedo, ¿no? Una vez que lo haces, ¿a qué le temes? Primer ejemplo como vívido de él no se dio cuenta que había roto su miedo hasta que hizo consciente lo que había hecho. Te diría que por ahí hay un principio interesante. Al miedo no se le gana combatiendo con él, porque es más grande que tú. Se va por la puerta de atrás, se golpea la puerta y le haces y le das la pasada. Y cuando ya estás dentro, te vas a dar cuenta que ya no hay miedo. Ese lo vi en este ejemplo que te comparto. Genial. Ya hay otro puntual, que es, de nuevo, estos rebeldes que buscaban su espacio, cuando le quitas el límite, ¿contra qué te rebelas? ¿No? ¿Contra qué te rebelas? Si ya no hay bueno ni malo, no hay rojo ni azul, no hay 10, ni 5, ni 7, no hay nada.
¿qué haces en esa hora? Entonces, este rebelde que es ansioso por crear, va encontrando un ritmo diferente y va empezando a crear, no a rebelarse contra. Y ese es para nosotros el rebelde creativo que aparece. Y eso sí lo vimos en muchos casos como, vale, ya pegó el clic, déjalo. Ujú. No, pero es que déjalo. Ese va a ser líder mañana, te lo aseguro. Claro, Y en un año se veía. total. Sí, todo parte un poco, por lo que veo, en la confianza que uno adquiere sobre sí mismo y el ejercicio de esa libertad, ¿no? Eso te da como un empaque y entonces te sientes como libre, no estás en la cárcel mental donde todo está limitado, ¿no? Entonces, cuando pasas, abres esa puerta y sin, como dices tú, por atrás, sin saber cómo, de repente te encuentras allí y dices, ostras, es que se puede funcionar de otra manera, ¿no? Y esa es la magia, qué bonito, qué bonito. Cuéntanos un poco la experiencia para que el público pueda conocer qué es Platón Educa. ¿Cuál ha sido tu viaje, ¿no? Desde hace, pues, no sé, yo te conozco 6 o 7 años, debe hacer que iniciaste la aventura de Platón Educa. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo habéis ido evolucionando? Y bueno, ¿qué aprendizajes has obtenido de esta experiencia? Wow, muy bonito. Mira, te diría que como todo emprendimiento o viaje, no te das ni cuenta cuando emprendes. No hay un destino, no hay un destino real, ¿no? Es algo, es un motor que inicia y tú todavía estás pensando, ¿qué pasó? ¿No? Pero ya inició el viaje, ¿no? No te diste ni cuenta. Entonces te diría que el 2012 se inicia más o menos este viaje por crisis internas profundas, que me hacen revalorar si lo que yo creía que sabía realmente me ayudaba en esos momentos de crisis, ¿no? Es como, no encuentro salida aquí. ¿De verdad que sé? ¿De verdad que tengo el conocimiento? ¿O no tengo ni idea? Pues cuando uno abre la puerta a desconocer lo que conoce, el desconocimiento, es cuando aparece una idea de sencilla, porque justo en ese tiempo estamos con un colegio, de ayudar de una manera que no sabía qué cuál a la educación, contribuir. Y entonces se crea un pequeño espacio, tú mismo lo dijiste, de confianza, de ir puliendo, ir depurando simplezas de la educación, como definir trabajo en equipo, pero no como es lo que se predicaba en ese año, sino en el principio detrás. Y ese se elaboró, se estructuró en actividades. A lo largo de muchos años, estuvimos en colegios cerca de 7 años, vimos esa evolución tranquila, vimos ese pulso que de a poco va creciendo, pero no sabíamos realmente a dónde íbamos. No lo sabíamos. Y cuando ya se acerca este 2019, 2020, que todos sabemos qué pasó, viene un cambio más profundo para poder compartir esa metodología más sencilla. Por eso se abre la Academia del Desconocimiento, donde los principios se enseñan. El principio mental o emocional se enseña para que tú con ese modelo hagas lo que tienes que hacer, no lo que nosotros queremos que hagas, porque no tenemos ni idea. Pero si encuentras los principios, sabrás dónde usarlos. Y te diría que esa es como la evolución, como el journey, ¿no? La travesía que hoy, ya estamos en 2022, ya tengo una cierta idea de lo que es Platón. Ahora, 10 años después, pero aún me queda mucho para anclar bien. Pero sí está el principio básico, que es desconocer. Desconocer lo que conoces. Eso siempre ha estado escondido, un poco más expuesto, y ahora por eso aparece la academia, porque realmente Sócrates él mismo lo dijo, ¿no? Solo sé que nada sé. Por algo lo dijo, no porque sonaba bien. No hay una llave atrás que si la profundizas te puede llevar a cambios de conciencia muy potentes. ¿Cómo, mm,
ya que estás hablando de cambios de conciencia, ¿cómo han sido tus tránsitos? Siempre en la vida, ¿no? En el camino vital, se van produciendo lo que yo denomino a veces como momentos isla, ¿no? Momentos como trascendentes en los cuales se produce como algo interno que te impele a transformarte. Tienes la opción de hacerlo o no hacerlo. Cuando consigues traspasar esa línea, ¿no? Que no siempre se da, cuando consigues traspasar esa línea, sucede, pues bueno, que uno cambia y de repente su prisma de la realidad cambia. ¿Cuáles han sido estos momentos clave o estos momentos isla en los que tú has podido profundizar, ya sea es de un viaje de lo oscuro a la luz o un viaje simplemente de purificación? ¿Cómo los vives? Si puedes contar alguno Sí, para que te conozcamos un poquito. sí, claro. Te podría anclar como en algunos principios que sí se repiten, ¿no? Ujú. El principio es reconocer. O sea, lo más difícil para uno es, estoy mal, ¿no? Realmente no puedo respirar más, estoy mal, estoy en el suelo. Vale. Llegar ahí cuesta, sobre todo si tú tienes un espíritu de empuje, de voluntad, de salir adelante. Cuesta mucho que este espíritu se reconozca en el suelo. Cuesta mucho, porque siempre hay una nueva forma de hacer, siempre hay unas ganas de salir. Entonces, te diría que el primer principio es el reconocimiento. Una vez que lo has reconocido, que ya no puedes más, viene la segunda parte. Reflexionar en qué momento debería haberlo dicho, porque ya estoy en el suelo y ahogado y destruido. ¿Por qué no lo dije antes? ¿No? ¿Por qué no lo dije antes? ¿Por qué no levanté la mano antes? Y de hecho, en este último periodo te puedo compartir una sutileza, una herramienta que diferencia al soldado del guerrero. Y yo no lo había visto. Y es que el soldado va a todas las batallas y el guerrero no. El guerrero sabe escoger sus batallas. Entonces, en la voluntad del exceso para el soldado, no le importa morir. De verdad que no tiene miedo a morir el soldado. El guerrero tampoco. Pero cuando el soldado no discierne y va a todas las batallas, hay un costo muy alto. Y un costo que el guerrero lo sabe. Entonces él discierne cuándo sí y cuándo no. Cuándo el costo es exceso y cuándo no. Esta sutileza, yo la puedo haber vivido hace un par de meses, no es tan nueva, o sea, no es tan vieja, ¿verdad? Pero sí me ancló un principio sencillo de no llegues al límite para romper tu cascarón, ¿no? Sino que hay pasos anteriores donde la forma no se rompe, se deja de construir. Ese es un principio que recién estoy entendiendo, pero sí te diría que cambia mucho una forma de llegar de la sombra a la luz, que generalmente había sido con exceso de quiebres. Sí, Hoy sí. ¿me entiendes? Hoy estoy reconsiderando si es esa la única manera de hacerlo. Entonces, Bueno, dicen que rectificar es de sabios, ¿no? uf, ahí está, ahí está. Y, ¿no? O sea, saber ver las líneas de no retorno, ¿no? Y decir, bueno, es que si paso esta línea, ahí que me pierdo. Entonces, saber cómo rectificar, saber reconducir, saber replanificar, reinventarse, ¿no? Es como no anclarse al foco fijo, ¿no? No es como lo del burro que anda así, ¿no? O el caballo. Como un Es caballo inglés, poder, claro. poder abrir las puertas a otras opciones, ¿no? Porque a veces sí que uno cuando se mete en cosas es muy kamikaze en la vida, ¿no? Y sobre todo al principio, ya con la edad, pues uno se va volviendo más templado. Un poco, ¿eh? Un poco. Lo justo, lo justo. Pero sí que, claro, la experiencia te va dando eso, ¿no? Te va dando esa calma y esa perspectiva, ¿no? De no estar luchando siempre contra todo y ir a todas, ¿no? Es como, Exactamente.
Date el Y como espacio de punto, reflexión tan importante. sí, correcto. Y como punto adicional, ya que te comenté de la reconocimiento y reflexión, luego viene la integración. Y eso para mí es muy bonito. Porque al integrar, tú estás cambiando tus valores, tus principios. Tú te estás dando esa libertad. Y ahí para mí es la clave del desconocimiento. Tú te das esa libertad de querer cambiar. Entonces, como ya no eres eso, ya te diste la libertad de cambiar raíces, incluso patrones de 4 generaciones para atrás. No hay problema. No es conflictivo el cambio, como muchas veces se ve. Es voluntario. Y ahí es donde se integra un principio y empiezas a jugar con nuevas reglas. Ese jugar con nuevas reglas es como el niño que aprende algo nuevo y se pone a jugar si él no sabe. Pero darse esa libertad, imagínate en una reconstrucción de la personalidad, que duele, que cuesta, es bonito, es volver a ser niño. Y eso te diría que es como disfrútalo, porque mañana volverás a tu conocimiento rígido y tendrás que repetir para volver a soltar otra cosa, ¿no? Me sucede mucho en terapia, que yo que tratamos los procesos evolutivos de las personas, que claro, como el miedo que da el proceso de cambio, ¿no? Porque implica como mucha soledad, porque la gente te empieza a ver distinto, porque tus actitudes son distintas, tu manera de ver la vida es distinta. ¿Cómo de alguna manera, si quieres lo trasladamos a los adolescentes, que tienen tanta importancia, el modelaje que tienen, pero también la visión que los demás tienen de sí mismos, ¿no? De ellos? ¿Cómo le transmites esa indiferencia a la opinión del otro, el ser uno mismo, todo este punto de no tener miedo al cambio y miedo al que dirán y a la soledad de eso? Wow, muy bonito punto. Te puedo dar dos puntos de vista. El primero, yo siendo adolescente, que lo viví muchas veces, ¿no? Claro. Te diría que para el adolescente lo más gratificante es que si bien el entorno generalmente nunca estará de acuerdo contigo, hagas A o B, siempre habrá alguien que no. Bueno, lo importante es que después del día a día o después del día, vuelva a su hogar, vuelva a su guarida y comparta lo vivido. Y entonces encontrará de las personas que más lo estiman los puntos de anclaje. Claro. Cualquier adolescente que no tiene esta guarida es muy débil, está muy expuesto. Y eso lo he visto, lo he vivido también. Entonces, te diría que para el adolescente el hogar es fundamental en ese periodo de cambio. El hogar, su mentor, cualquier persona que sea una guía para él, no lo puede abandonar. Siempre tiene que tener como ese punto de anclaje de, ¿estaré mal yo? No, no, tú no estás mal, estás dando tu opinión, no pasa nada, pero te estás dando la libertad de dar tu opinión, eso está muy bien. Ahora, a nivel sociedad, y vamos madurando un poco más, el patrón no es muy diferente. Generalmente la humanidad no es tan creativa como cree ser, ¿no? Repite el patrón. Ahora es un poco más grande porque su círculo es más amplio y las consecuencias son mayores. Pérdida de un trabajo, pérdida de círculos, de amistades, son muchas cosas, ¿no? Pero aquí está, para mí, una clave. Siempre que hay un cambio, todo tu entorno tiene que cambiar. Porque ahí me apoyo en Krishnamurti, ¿no? El mundo que te rodea eres tú mismo. Si hay un cambio de forma en el centro, tiene que haber un cambio en su entorno. Es lo mismo, es un espejo. Y en esto uno puede sentir mucha tranquilidad de que el proceso interno comienza primero y luego afuera viene el cambio, no al revés. Entonces, si tú no te das cuenta que estás cambiando internamente y empieza a pasar muchas cosas afuera, está genial porque estás creciendo, estás cambiando. Y eso en nuestro caso, es como un pulso de, vale, lo acepto que este círculo se cierre, acepto que esta persona ya no me hable más,
acepto que sea el raro, ¿no? El bicho raro, da igual, todo eso siempre será, hasta que tú tengas la tranquilidad de estar en el lugar correcto contigo. Una vez que eso se da, vuelves a atraer a o las mismas personas o a personas que te están revalorando y vuelves a construir otros círculos. El círculo de la sociedad que te rodeaba era un reflejo de esa persona. Hoy es el reflejo de otra persona, pero no pasa nada. A donde va el mundo, o sea, a donde vas tú, va tu mundo. Así que no tengas tanto miedo a la soledad, porque te estás acompañando aunque no lo veas. Totalmente. Genial. Tenía una pregunta, me has embelesado. No, genial. Sí, recuperando un poco esto de la confianza, ¿no?, que hablábamos antes, y de la familia. Hay un estudio en Estados Unidos que se hizo no sé, como en muchísimas escuelas de muchísimos estados, de ciudades y demás, y que concluyeron con eso, que la verdadera educación no se daba en la escuela, sino que se daba en casa. No sé si en Platón tenéis como ayuda a los padres en casa, o de qué manera lo enfoca o lo enfocas tú, ese trabajo tan importante para el adolescente y sobre todo para el niño, porque la base está en el niño más que en el adolescente. ¿Cómo se puede ayudar al niño en casa? Hubo en su momento charlas para apoderados, ¿no? Padres y también docentes, de cómo entender la biología del adolescente, o sea, entender los procesos biológicos que estaba viviendo. Porque esos procesos a uno le permiten o reobservar que ese conflicto no es contra uno, es lo que le está pasando biológicamente. Entonces ya no lo toma personal. El no tomar personal una acción cuesta, no te digo que no, que siempre esté bien, ¿no? Cuesta no verlo personal, pero el momento que te sales de ahí, puedes entender el proceso. Y como entiendes el proceso, hay un trato diferente, hay una apertura distinta, etc. Ese como apoyo tanto al docente que los educan, están con ellos casi gran parte del día, y con los apoderados, ¿no? Ahora, como nota adicional, el próximo año en Platón vamos a abrir algo específicamente para los padres. Ya se viene ese proyecto, pronto te contaré, para Genial, no genial, adelantarme, pero sí viene una línea genial. de apoyo a los padres. Estupendo, estupendo. Y hemos hablado un poco del tenis profesional. ¿Cómo es ese Denis padre? ¿Cómo vive la maternidad, papá Denis? Wow. Bueno, yo creo que uno como padre siempre busca lo mejor para los hijos, ¿no? Lo mejor. Y muchas veces lo mejor disierno, o sea, no es tanto como uno cree. ¿En qué sentido? Eh, Creo que uno como padre al inicio se presiona mucho por querer dar la talla de lo que significa ser padre. Y eso a uno le puede generar muchos conflictos, porque el tratar de hacerlo bien no es hacerlo bien. Ahí uno va a reconocer sombras, va a reconocer errores, patrones, excesos, ¿no? Ay, no debería haberle dicho esto, no debería haberlo, etcétera. Nadie te enseña a ser padre, de verdad, nadie te enseña. ¿Cuál es para mí lo importante? La reflexión, la corrección y vuelta a la acción. Igual que siempre. ¿Por qué? Porque la culpa, el remordimiento, el mal rato, todo el mundo lo puede tener. Pero quedarse pegado ahí es muy dañino. Y lo he visto en muchos padres. Todos se pueden equivocar, pero lo importante no es errar o no errar, es qué haces con ese error. O sea, si te das el tiempo de, esto no lo debería haber dicho así, ¿vale? En un minuto después, cámbialo. ¿Por qué no puedes cambiarlo en un minuto, en el minuto siguiente? ¿Por qué no puedes darte la libertad de hacerlo diferente mañana?
Y al final esa culpabilidad, ese sentido de presión, de tener que rendir bien, va mermando porque tú mismo te vas corrigiendo con naturalidad, no con presión. Bueno, Emma me da muchas sorpresas, ¿no? Yo le enseñé, de alguna manera, de que cuando le daban a escoger entre blanco y negro, ella escogiera los dos, porque también es una opción, ¿no? Ahora, me pega de vuelta porque cuando le digo, Emma, ¿quieres esto o esto? Me dice, ¿y no pueden ser los dos? Genial. Entonces, claro, ella, digamos, yo le he tratado de enseñar con lo mejor que tengo, para que tenga como esa visión un poco más amplia de la vida. Eh, pero Y siempre me enriquecedora, sorprende. ¿no? También, que es como amplia y que no limitante, ¿no? Exacto, no, y siempre me sorprende, siempre hay una palabra que yo digo, ¿quién enseña a quién, no? Es como, nunca lo Totalmente. había visto así. Entonces, diría que es como diría que la relación padre-hija es es un constante aprender uno del otro, no es solo un enseñar, es un aprender el uno Totalmente. del otro. Y así se vive muy bonito, porque si no, creo que uno va a sentir el peso de ser padre en exceso, y eso nunca es sano. Totalmente. Justamente espero, el número que va a salir de la revista de tu hermana Ruge, que va sobre la educación este próximo número, escribí como un artículo a dos manos con la madre de Gwendolyn. Y una de las frases que escribimos era que en la observación y el disfrute de la experiencia del niño es como cuando el adulto se esculpe a sí mismo o se vuelve a esculpir, Wow. ¿no? Entonces, como que ahí es ese punto de que nosotros aprendemos tanto de ellos, ¿no? Es como que volvemos a conectar con realmente esa inocencia, ese punto de lo que realmente somos y a veces nos olvidamos de vivir desde esa magia, ¿no? Desde esa sorpresa, desde ese wow, ¿no? Y esto, y pueden ser dos, ¿por qué no ocho? Y ahí dices, es verdad, ¿por qué no ocho? ¿No? Y todo esto. Y es maravilloso. La verdad que yo, bueno, lo disfruto, sé que lo disfrutamos los dos muchísimo, la crianza. Y ¿cómo es, cuáles son las herramientas básicas que tiene un padre? No nos centremos tanto en la madre, sino en lo que conocemos nosotros. Las herramientas básicas que tiene un padre, ¿sí? Para afrontar la crianza. O sea, ¿qué les dirías, ¿no? A un padre que acaba de tener un hijo, ¿qué le dirías? Aparte de no culpa, responsabilidad, ligereza, sino trucos, herramientas, cositas que puedan ser... El truco en mi caso es la risa. Ríete con ella, tírate al suelo, ¿no? No te empaquetes tanto, o sea, tírate al suelo, juega con ella, ríete. Y, y muchas trasnoches, ¿no? O sea, Emma siempre tuvo problemas al inicio de sueño y eran trasnoches 3, 4 de la mañana. Yo te aseguro que después de 2 horas de sueño por una semana, un mes o meses, no estás de tan buen humor, pero bastaba una sonrisa de ella para que se te olvidara todo. Entonces, ese disfrute tiene que estar presente en la relación de padre e hija, siempre. Disfrute de alegría, de contarse chistes, de reírse. Y acompañado de eso también, dale puntos de vista, dale puntos de vista. En mi caso, ¿no? Siempre la veía muy asustadiza en algunas cosas. Y yo me sentaba al lado de ella y le decía, míralo desde aquí, o acompáñame, míralo aquí, vamos a ver algo. O sea, el mismo escenario de miedo, al verlo diferente, pues ya no me da tanto miedo, ¿no? ¿No? No, porque es un punto de vista distinto. Entonces, ese como guía de padre a hijo es muy importante de simplificarle su impresión mental, simplificársela, sencillo. Y entonces vuelve a observar con otros ojos. Sí, No se sí. queda con la impresión negativa. Eso te diría que como padre, ya que lo vemos, se supone que nosotros somos más simples, pues agrega esa simpleza a la mente de tu hija y te aseguro que va a volar, ¿no? Total.
Sí, ¿no? Y la simpleza siempre se consigue desde el punto experiencial, ¿no? No hay nada más simple que vivirlo. Cuando lo vives te das cuenta de que no era tan complejo, ¿no? Entonces acompañar al niño o al infante a que lo viva desde otro punto de vista, lo observe desde allí, todo ese proceso es muy, muy mágico, verdaderamente. Sí, 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 sí. qué Bueno, para bonito. mí es como la antigua Grecia, ¿no? En la antigua Grecia se caminaban contigo, el profesor caminaba contigo y tú ibas viendo cosas y al otro día pues te mostraba de la misma otro punto de vista. Y, oye, pero yo no pasé por aquí. Sí, pero no te diste cuenta de eso, ¿no? Esa guía es a nivel educativo es muy potente, muy potente. Omram dice, daría todo mi conocimiento por un nuevo punto de vista. Pues algo tiene que Totalmente, ver, ¿no? totalmente. Gurdjieff, en base al punto de vista, ¿no? Y Gurdjieff dice que hay 7 puntos de vista para entender una situación, o 7 maneras de verla. Que el hombre puede alcanzar 6 y solo Dios tiene la séptima. Qué bonito. Wow. Bueno, te lo voy a pedir, ¿eh? Te voy a pedir esa referencia, muy interesante. ¿Qué te iba a decir? Cuéntanos un poco lo de dónde nace la escuela del desconocimiento. Realmente, ¿cuál es el punto filosófico clave Wow. de todo esto? Mira, te voy a dar dos visiones. No sé por qué hoy te estoy dando dos y bueno, será. Dame 3, va. A ver, ya está. Eh, Cuando inició la academia, eh, vi un modelo sencillo, ¿no? De 6 preguntas con 2 mundos, ¿no? La forma y el fondo. ¿Qué, cómo, cuándo? ¿No? ¿Qué vas a aprender? ¿Cómo lo vas a aprender? ¿Cuánto tiempo lo vas a aprender? ¿En cuánto tiempo? ¿No? La experiencia. Eso es un mundo más material. Cuando pasamos a las otras preguntas más extrañas, más espaciales, más profundas, aparece el dónde, el contexto. Donde todo lo que sabes lo puedes usar. Y bueno, no en todas partes. Ah, entonces no lo sabes, ¿no? ¿Cómo que no lo sé? Sí, aquí lo sabes, aquí no lo sabes. Entonces no puedes correlacionar, no tienes idea de los principios que los unen. Y eso solamente te lo dio el dónde, es una pregunta, pero es una puerta para ver más, ¿no? El siguiente es el por qué. Y el por qué es muy profundo. Hay millones de propósitos y porqués, pero ¿puedes llegar a la esencia de la esencia de la esencia? Eso requiere muchos porqués, ¿no? Bueno, y el easy, date la libertad de poner en duda todo lo hecho, todo tu conocimiento, ponlo en duda. Ahí se abre un campo, ¿no? Son 6 preguntas. ¿Qué es lo que vi hace un año? Más o menos. Me mostraron una simpleza, porque simpleza se está hecho al mundo. Y me dijeron, mira, tú ves el modelo así, ¿no? Dóblalo. ¿Cómo que dóblalo? La línea, tu conocimiento, cuando es flexible, lo puedes unir. La línea da paso al círculo. Ah, ok. ¿Y eso qué significa? En el modelo, fíjate lo que pasó. El espacio, el dónde, se fusionó con el cuándo, el tiempo. ¡Wow! ¿No se habla de variable espacio-tiempo? Sí, pues es lo mismo. Los otros polos también se fusionaron. ¿Cómo eso? El cómo es la forma de hacer las cosas, la forma. Y el por qué es el fondo. La forma y el fondo es lo mismo. Filosofía pura, y tú lo sabrás mejor que yo. Es lo Totalmente. mismo, es lo mismo. Ujú. Y aquí ya nos quedamos en las otras variables. Total. Conocimiento y desconocimiento. El what, ¿no? El qué y el what if. ¿Y si no es eso? Ujú. La definición y la no definición. Yo solamente puedo saber lo definido si obvio todo lo demás.
Pero todo lo demás, si no existiera, ¿cómo sabrías que estás definiendo algo? Es lo mismo. Entonces, fíjate cómo el modelo atrás, la filosofía detrás del modelo, a través de 6 preguntas sencillas, permiten replantear, por un círculo, replantear los distintos puntos de aprendizaje e integrarlos en un proceso mental. ¿Cuánto de eso puedes profundizar? Es cuántas vueltas al círculo tú puedes dar sin conflicto. Totalmente. Entonces, Bueno, y ahí están los procesos evolutivos, ¿no? Que en realidad ese círculo es una espiral, ajá, ¿no? ajá. Y ahí hay puntos en los cuales, por eso cuando vas repitiendo las pruebas en la vida, ¿no? La vida siempre te va poniendo las mismas pruebas, ¿no? Vas pasando por ese círculo, aunque es una espiral, está como un poco más distanciada, ¿no? Entonces pasa por el mismo punto, pero en una octava distinta. Entonces dice, oye, ¿desde esta octava lo tienes pillado o qué? Entonces ahí te crujen o ya no te vuelve a pasar, porque ya no lo notas, ya no hay fricción. Entonces ese punto ya no se enciende, ¿no? Ese punto ya no hay roca porque entonces pasas a otro, ¿no? Eso es muy bonito. Mm, Muy bonita tu visión del espiral, ¿no? claro, Porque al final ese movimiento en el tiempo, ¿no? Eh, más o menos. El círculo desde un punto de vista superior solo va a ver el círculo, ¿no? Desde un total. punto de vista del lado empiezas a ver la espiral. Pero ¿qué Ujú, pasó? ¿Cómo lo viste diferente? Ah, porque yo me moví, yo cambié totalmente. mi visión. No es que no estuviera pasando. Entonces, eso para mí es como la enseñanza. De todo lo Total, que tú ves, lo ves que está pasando, pero todo lo que omites también. Y totalmente. ahí como que te cambia mucho la realidad, ¿no? Sí, sí, luego fuera de cámara te digo, porque me ha venido, te digo más, continuamos por ahí. Y Bueno, bueno. simplemente como para ir cerrando, acabo siempre con 2 preguntas, ¿vale? La primera es, basándonos en la frase del Evangelio, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿qué es para ti la verdad? Wow. Te lo voy a hacer muy sencillo. Puntos de vista de una realidad que aún no comprendes. Así de simple. Genial, totalmente, totalmente. Y para acabar, todos hemos pasado por momentos de dificultad en nuestra vida en los que nos ha llevado a aprendizajes profundos. ¿Cuál ha sido esa experiencia y sobre todo cuál ha sido el aprendizaje que tú has obtenido y que crees de valor aportar hoy para nosotros y para poder cerrar esta charla? Sí, diría que una de las puertas más simples de entender y más complejas de llevar a la práctica es la sinceridad. La sinceridad para mí es una puerta, es una puerta. La cruzas con coraje, no es fácil cruzarla. Ahora, una vez que la cruzas, pasan muchas cosas, cambia mucho tu realidad. Pero la sinceridad contigo, si la pudieses mantener en el tiempo, tus cambios internos serían más simples, más sencillos, porque estarías viendo realmente lo que eres sin conflicto, trabajándolo sin conflicto. Pero basta que la sinceridad no esté presente en la mesa para que omitas cosas, distorsiones, puntos de vista y lo acomodes a lo que tú quieres. Y ya empiezas a jugarte tú mismo en contra. Espero que sea útil. No, genial, genial. Sí, sí, es como sé honesto con tu proceso, ¿no? Sé honesto con quién eres y así podrás cambiarlo, ¿no? Me parece como genial. Bueno, Denis, muchísimas gracias por esta fantástica charla. Ha sido un placer, un honor y nada, te agradezco mucho tu tiempo Muchas gracias. y Muchas nada, gracias, Espera, por el espacio y bueno, tú me puedes llamar cuando quieras. Mucho éxito en esta nueva travesía
la mejor de las energías para ti, bueno, hemos estado juntos en muchas batallas, y tanto, pero y más que continuaremos estando. sí, Y pero bueno, es bonito reencontrarse. y que el público sepa que todo esto empezó gracias a las charlas que teníamos Denise y yo hace un año y unos meses, que empezamos a desarrollar un proyecto que luego pues ya veremos hacia dónde lo tiramos, que seguramente se volverá a abrir, pero de ahí, con que eso no pudo concluir, yo retransformé todo ese ímpetu y empezamos a navegar con Aletella. Y nada, sin nosotros dos no estaríamos aquí los dos. Así que genial. Pues genial, Pere. No, el mayor de los éxitos y bueno, hasta la próxima, ¿vale? Igualmente. Y ya sabéis, si queréis consultar Platón Educa, conocer la Escuela del Desconocimiento y todo el trabajo de Denis Echegaray, os dejo abajo los links para que podáis consultarlo y y disfrutar. Muy bien. Un Gracias. abrazo. Que estés muy Adiós. bien. Adiós, Adiós. adiós. Bueno.